ustedes muy buenas noches. Señor decano Víctor Anacleto Guerrero, doctor Freddy Hernández Rengifo, miembros del Consejo Directivo, tengan todos buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy denominada Principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Antes de ello, quiero invitar a todos a ponerse de pie para entonar las notas del himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra al decano para las palabras de bienvenida. Señor Enrique Bartolomé Alarcón, miembro del Consejo Directivo, doctor Freddy Hernández Rengifo, expositor de esta noche, estimados colegas, público presente. Para el Colegio de Abogados siempre es motivo de satisfacción los viernes jurídicos porque hay las exposiciones en las que siempre estamos actualizándonos. El día de hoy contamos con el doctor Freddy Hernández Rengifo, quien es catedrático de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, magíster en Derecho y especialista en Derecho Constitucional, y el tema de hoy día es sobre el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, dejo pues con ustedes al doctor Freddy Hernández Rengifo. Previamente se le va a dar lectura pues, a su hoja de vida. Muchísimas gracias. El doctor Freddy Hernández Rengifo es abogado por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, candidato a doctor en Derecho y Ciencias Políticas, profesor ordinario de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo en el curso de Derecho Constitucional,
Tiene estudios del programa de formación a aspirantes de jueces y fiscales de la Academia de la Magistratura. Coordinador de la Academia de la Magistratura, sede Lambayeque, en los años 2000 al 2008. Juez superior en reserva de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque del año 2011 al 2012. Y para aquí pido un fuerte aplauso. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Víctor Guerrero por la amabilidad que ha tenido de su parte en nombre del Colegio de Abogados de Lambayeque por invitarme a dictar esta conferencia del principio de proporcionalidad. Asimismo, hacer extensivo a toda su junta directiva y un agradecimiento a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Inmediatamente después voy a dar inicio a mi conferencia del principio de proporcionalidad. Permítame desplazarme por aquí. Bueno, en primer lugar, para presentar el principio de proporcionalidad, es interesante revisar algunos casos que el Tribunal Constitucional ha analizado aplicando justamente el principio de proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos dos casos que básicamente son conductas similares, donde el Tribunal Constitucional ha tenido sentidos diferentes en sus fallos. El primer caso es caso Senati, de la sentencia 1182-2005, donde doña Carol Sáenz Lumbreras es encontrada en el baño de mujeres con su enamorado. Se entiende que dentro del baño estaban besándose con el enamorado. Entonces el Senati le inicia un proceso disciplinario y como producto de ese proceso disciplinario lo expulsa de ese centro de estudios. Ella presenta un amparo, el Poder Judicial lo desestima el amparo y el proceso va en vía recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este caso? Lo declara infundada la demanda, es decir, considera que la sanción impuesta a la alumna Carol Sáenz Lumbreras por parte del Senati está bien. En el segundo caso, tenemos el caso del universitario que se encontró fumando marihuana. Don Rodolfo Oroya Gallo es encontrado en el campus de la ciudad universitaria de la Universidad San Ignacio de Loyola fumando un cigarrillo de marihuana. Como producto de esa situación, la universidad le inicia un proceso disciplinario y lo expulsa en forma definitiva de la universidad. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este caso? Declara fundada la demanda, nula las resoluciones de separación del alumno y ordena su inmediata reincorporación al Centro Superior de Estudios. Acá nosotros verificamos dos casos. En el primer caso se encuentra besándose con su enamorado y en el segundo caso se encuentra fumando marihuana. Entonces nosotros nos preguntamos si esos casos son parecidos o es que besarse con el enamorado es más grave que fumar marihuana en el campus universitario. ¿Por qué? Porque verificamos que el Tribunal Constitucional en el primer caso declara infundada la demanda y en el segundo caso declara fundada la demanda. Más adelante vamos a verificar si es que el Tribunal Constitucional acertó o no acertó en estos dos casos. Sí, en ambos casos se aplicó el principio de proporcionalidad. El otro caso es una cadete de la Escuela Militar de Chorrillos en sus días de Franco, que salía los días sábados y domingos. Como cualquier otra cadete, salía primero a lavar su ropa, a planchar su ropa, a descansar un poco y después se encontraba con su enamorado, se comía un pollito, se iban a bailar
y después iban a realizar relaciones sexuales y amorosas como joven que era doña Victoria Contreras Yadín. Ese acto llega a conocimiento de las autoridades de la Escuela Militar de Chorrillos, le inician un proceso disciplinario y terminan dándole de baja, es decir, lo expulsan de la Escuela Militar de Chorrillos. El Tribunal Constitucional en este caso declara fundada la demanda, inaplicable la resolución de expulsión y ordenó su reincorporación inmediata de la alumna. El otro caso es el caso de la ley del notariado. El Congreso aprobó el decreto legislativo 1049 y en su artículo 21, inciso B, sostenía que los notarios a los 75 años cesaban en el cargo, es decir, se jubilaban. Entonces los notarios presentaron varias acciones de amparo y dentro de esas acciones de amparo llegó al Tribunal Constitucional 3 acciones de amparo promovidas por los colegios de notarios de Lima, colegios notarios de Cusco y de otros, de Ica me parece también. El Tribunal Constitucional en este caso declara fundada la demanda e inconstitucional el artículo 21, inciso B. Entonces nosotros acá verificamos que todas estas decisiones el Tribunal Constitucional lo toma justamente aplicando el principio de proporcionalidad. Y no son las únicas. Hay aproximadamente 256 sentencias que más adelante les vamos a dar las estadísticas, donde el Tribunal ha hecho un análisis minucioso sobre el principio de proporcionalidad. Ahora, ¿estas decisiones son correctas o no son correctas? Eso lo vamos a ver cuando analicemos cada uno de los principios que tiene este principio de proporcionalidad. Muy bien, en primer lugar, desarrollemos el principio de proporcionalidad para poder entender las decisiones del Tribunal Constitucional. Nosotros pensamos que este principio de proporcionalidad es un principio nuevo, novedoso, que recién lo hemos escuchado y que recién lo estamos conociendo. En realidad no es así. El principio de proporcionalidad se ha ido aplicando desde épocas remotas, pero primero se aplicó en las matemáticas, después en otros tipos de conocimientos y también se practicó en la filosofía práctica de la Grecia antigua. Se aplicó este principio en la época romana, en el derecho público europeo, básicamente con el contractualismo de Rousseau, jus naturalista. Asimismo, en Prusia, en el siglo XVII y XVIII y el siglo XIX, en el derecho se comenzó a aplicar en forma más, podríamos decir, más minuciosa en el derecho administrativo alemán, en la jurisdicción francesa, en la jurisdicción italiana y en la jurisdicción española. Asimismo, este principio de proporcionalidad se ha aplicado, lo ha venido aplicando muy acertadamente el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tribunales constitucionales de Francia, Italia, Portugal, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Estonia, España, Colombia, el Perú también lo viene aplicando. Y también este principio se aplica en el derecho al trabajo, el derecho ambiental, el derecho penal, el derecho procesal penal y otros campos del derecho. Es decir, que el principio de proporcionalidad es un principio que se viene aplicando desde épocas remotas hasta la actualidad y cada vez con mayor énfasis para poder resolver afectaciones de derechos fundamentales. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el fundamento constitucional de este principio? ¿Realmente este principio está recogido en las constituciones de los estados o es que no está recogido? Entonces nosotros verificamos que, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 52.1, lo recoge el principio de proporcionalidad. Después tenemos la Constitución de Berna, de 1993, que lo recoge en el artículo 28, inciso 3. Y en el caso peruano, nosotros lo recogemos en el artículo 200, último párrafo de este principio. En este sentido, el artículo 200, último párrafo, o el artículo 200 se refiere a las acciones de garantía. Básicamente es de la acción de garantía el proceso de amparo. ¿Y ahí qué dice?
Cuando se interpone acciones de esta naturaleza en relación con los derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restringido. Es decir, que este artículo 200 recoge dos principios: el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. El Tribunal Constitucional, cuando desarrolla el principio de razonabilidad o cuando desarrolla el principio de proporcionalidad, lo confunde y lo mezcla. A veces nos dice este principio es razonabilidad y este principio es proporcionalidad, y nosotros no sabemos por qué dice un sentido y por qué dice otro sentido. Entonces, el fundamento principal es que, en primer lugar, razonabilidad no es igual que proporcionalidad. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diferencia? En el sistema anglosajón, el principio de proporcionalidad se denomina principio de razonabilidad en el sistema anglosajón. Es decir, en el sistema eurocontinental, en nuestro sistema, se denomina principio de proporcionalidad, y en el sistema anglosajón ese mismo principio se denomina principio de razonabilidad. Pero nosotros, aparte, desarrollamos por sí mismo y en forma independiente el principio de razonabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre proporcionalidad y razonabilidad? Primero vamos a esbozar qué es la proporcionalidad y después decimos qué es la razonabilidad para encontrar la diferencia. Muy bien, entonces ya hemos verificado que algunas constituciones y algunas cartas lo fundamentan el principio de proporcionalidad. Pero en la mayor parte de las constituciones de los estados no hablan ninguna palabra sobre el principio de proporcionalidad. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional quiere resolver un caso para verificar si se está afectando un derecho fundamental o no, y quiere aplicar el principio de proporcionalidad, entonces, como no tiene un fundamento directo en la Constitución, tiene que buscar otros fundamentos para aplicar ese principio de proporcionalidad. ¿Y cuáles son los fundamentos? Tenemos estos fundamentos. Uno de los fundamentos en los cuales se basa el principio de proporcionalidad son el carácter jurídico de los derechos fundamentales, el valor de justicia para resolver un caso concreto, el principio del Estado de Derecho y el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Estos son los principales fundamentos de los tribunales constitucionales, y el caso peruano también lo ha visto. Bueno, en primer lugar, aquí hay podríamos decir, posiciones diferentes si el principio de proporcionalidad está reconocido o no en nuestra Constitución política. Por ejemplo, el doctor Pedro Grandes Castro nos dice que el principio de proporcionalidad no está reconocido en nuestra Constitución política, y en el artículo 200 que se menciona no se refiere al principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a las acciones de garantía, más no la aplicación de ese principio a otros ámbitos de protección de derechos fundamentales. Pero básicamente yo no comparto esa opinión por la siguiente razón. En la Constitución nosotros encontramos principios, derechos y valores, pero también nosotros en la Constitución encontramos reglas. Por ejemplo, cuando nosotros verificamos en la Constitución en una norma del artículo 2 que dice que la detención de una persona no puede ser por más de 24 horas, es una regla, y esa regla se tiene que cumplir. La policía no podría detener a una persona más de 24 horas, porque la regla establece que sea solamente hasta 24 horas. Pero la mayor parte del contenido de la Constitución son principios, y los principios son diferentes a las reglas porque su contenido es más amplio, porque el principio se diferencia de la regla porque la regla se cumple o no se cumple. Por ejemplo, aquel que mata a otro tiene una pena no menor de 6 años ni mayor de 20 años, y tenemos la norma, verificamos el hecho y mediante un silogismo jurídico aplicamos la pena, después aplica la pena. En cambio, los principios no es así. Los principios se optimizan y puede aplicarse en la mayor medida de las posibilidades jurídicas y las posibilidades fácticas. Eso significa, si hay un conflicto entre el principio, por ejemplo, del derecho a la libertad de información y expresión con el derecho al honor y a la intimidad, en un caso concreto puede prevalecer
la libertad de información y expresión, pero en el otro caso concreto puede prevalecer el derecho al honor y a la intimidad. Entonces, ahí no se cumple el catálogo de las reglas que dice cuando hay un conflicto entre una norma de mayor jerarquía o una norma de menor jerarquía, siempre va a prevalecer la norma de mayor jerarquía. Cuando hay un conflicto entre una norma posterior y una norma anterior del mismo nivel jerárquico, siempre va a prevalecer la norma posterior. O cuando hay una norma general y una norma especial, siempre va a prevalecer la norma especial. Esos son reglas. En cambio, los principios, las cosas no funcionan así. Entonces, en el artículo 200, ese principio de racionalidad no está descrita como regla, sino como un principio. Y si es un principio, se aplica a todo el ordenamiento jurídico, sin distinción. El Tribunal Constitucional, en algunas sentencias, dice el principio de proporcionalidad se encuentra en el artículo 200 de la Constitución. En otras sentencias dice el principio de proporcionalidad no está regulado en la Constitución, razón por la cual lo vamos a fundamentar nuestra decisión en el valor justicia, en los derechos fundamentales, en el Estado de Derecho, etc. Últimamente, las últimas sentencias que está sacando el Tribunal Constitucional ya están poniendo énfasis en el fundamento del artículo 200 de la Constitución. Muy bien, entonces ahora vamos a verificar en qué consiste el principio de proporcionalidad para poder entenderlo. Este principio de proporcionalidad lo podemos entender con dos sentidos. El primer sentido como una norma rectora, de la cual se irradian mandatos, se irradian, podríamos decir, determinadas disposiciones generales que deben ser seguidas y cumplidas. Pero también el principio de proporcionalidad es un método de trabajo que nos permite verificar si una decisión o actuación de los poderes públicos o de los poderes privados están afectando o no están afectando derechos fundamentales. Entonces, siempre, cuando el Congreso aprueba una ley, esa ley puede afectar derechos fundamentales. Cuando un funcionario toma una decisión, esa decisión puede afectar derechos fundamentales. Por eso es que la afectación puede ser a través de normas, leyes, decretos legislativos, reglamentos, normas que puede dar la administración pública, pero también se puede afectar con normas corporativas dadas por la administración privada a través de asociaciones. Como una asociación puede aprobar un estatuto que afecta un derecho fundamental de un asociado. También hay afectaciones a través de las personas individuales o colectivas, como personas particulares, que también pueden afectar derechos fundamentales. Entonces, cuando existe la posibilidad de que alguien, el Estado o particulares, afecte derechos fundamentales, uno de los parámetros para verificar si esa afectación es real o no es real es el principio de proporcionalidad. Por eso es la gran importancia que tiene este principio. El principio de proporcionalidad tiene tres elementos a los que se denominan tres subprincipios. ¿Cuáles son esos tres subprincipios? El subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, denominado también ponderación. Es decir, que este principio siempre se tienen que evaluar los tres subprincipios, pero esos tres subprincipios se evalúan en forma escalar. Digamos que el principio de idoneidad es el primer piso, el principio de necesidad el segundo piso y el principio de proporcionalidad en sentido estricto es el tercer piso. Eso significa que si yo quiero subir al tercer piso tengo que pasar por el primero y por el segundo piso. Si quiero pasar al segundo piso tengo necesariamente que pasar por el primer piso. Entonces, el subprincipio de idoneidad y de necesidad, ahí no existe conflicto de principios. Ahí simplemente existen alternativas que uno debe buscar para verificar si existe o no una vulneración al derecho fundamental. Por eso se dice que ahí lo que se optimiza son posibilidades fácticas, posibilidades reales. Y esas posibilidades reales es como decir, yo tengo para bajar al primer piso o para subir hasta donde estoy, yo tengo la escalera de la derecha, la escalera de la izquierda y de repente hay ascensor. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las vías. Y esas posibilidades que se ofrecen
Se me ocurre, se malogró el ascensor, me voy por la escalera derecha. Se puso un obstáculo en la escalera derecha, voy por la escalera izquierda. De tal manera que siempre voy a tener alternativas para poder tomar decisiones que no afecten derechos fundamentales. Entonces, eso es lo que sucede con estos subprincipios. En cambio, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, el problema sí es jurídico. Ahí sí existe un conflicto real entre un principio con otro principio. Por eso es que lo que se busca ahí es optimizar las posibilidades jurídicas. Acá ya se hicieron las posibilidades fácticas, pero si no se solucionan con estas posibilidades fácticas, pasamos a las posibilidades jurídicas. ¿En qué consiste el principio de idoneidad? Este es un principio muy importante que se ha venido aplicando desde la época de Grecia. Este principio dice lo siguiente: toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. ¿Qué es lo que quiere decir la idoneidad? La idoneidad quiere decir que cuando se aprueba una norma jurídica, cuando se toma una decisión, cuando se realiza una actuación, entonces esa norma jurídica, esa actuación o esa decisión, en primer lugar, debe tener un fin constitucionalmente legítimo. Yo quiero, en el caso de los ejemplos anteriores, en el caso del Senado, ¿por qué se le expulsó a la alumna? ¿Cuál fue la finalidad legítima constitucional de la expulsión del alumno? El orden y la disciplina de la institución, para evitar que otras personas hagan lo mismo y para evitar de que exista una anarquía en la institución. Entonces se sanciona. Ese es el fin legítimo, ¿no? Fin legítimo, entonces, orden y disciplina. Pero ¿cuál es la medida? Esa medida de expulsar a una alumna, ¿es adecuada o no es adecuada? Yo, expulsando a la alumna, logro obtener el orden y la disciplina en la institución, evito que otros alumnos hagan esas conductas. Sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. Entonces es importante que cuando se tome una decisión para afectar un derecho fundamental, se tiene que buscar el fin legítimo y la medida adecuada. Lo que debo decir es que en la Constitución nosotros encontramos derechos fundamentales. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad. Son derechos fundamentales. Pero en la Constitución nosotros también encontramos bienes constitucionales o bienes jurídicos relevantes, como la seguridad jurídica, como el bien común, como el orden, como las buenas costumbres y otras. La seguridad ciudadana son bienes constitucionales o bienes jurídicamente relevantes. Y dentro de los derechos fundamentales y bienes constitucionales se encuentran en el mismo orden de protección, tanto los derechos fundamentales como los bienes constitucionales. Razón por la cual yo puedo tomar una medida para defender un derecho fundamental o para defender un bien constitucional, que es similar. Vamos a ver mediante los ejemplos. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros compramos una propiedad, compramos una casa, ¿qué hacemos? Nos vamos a un notario, el notario se encarga de hacer la minuta, se eleva a escritura pública y el notario se encarga de inscribir nuestra propiedad en registros públicos. Y esa actividad que realiza el notario tiene un costo determinado. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que viven en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes? ¿Tienen la posibilidad económica de poder pagar el notario? No tienen esa posibilidad económica. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado, mediante una ley, ha dicho que aquellas personas que carecen de recursos económicos no necesitan ir al notario, sino necesitan obtener un formulario registral y con ese formulario registral se inscribe en registros públicos. Y ese formulario registral, definitivamente el costo es demasiado bajo en relación al costo que cobra un notario. Entonces, en este caso se verifica si ese formulario registral, la medida que tomó el Estado
de establecer un formulario registral para las personas de bajos recursos económicos es una medida idónea o no es una medida idónea para que esas personas de bajos recursos económicos protejan su propiedad o no. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en este caso? La finalidad de intervenir la seguridad jurídica mediante un formulario registral para proteger el derecho de propiedad de aquellos propietarios que no poseen título escrito en registros públicos y que carecen de recursos económicos es idónea. Entonces, fíjense que ¿cuál es la actuación del Estado? El Estado aprueba una norma determinada. Muy bien, con esa norma determinada, ¿qué está afectando el Estado? Está afectando la seguridad jurídica. Pero lo está afectando la seguridad jurídica ¿para proteger qué? Para proteger el derecho de propiedad de las personas que carecen de recursos económicos. Y analizando esa situación, entonces, la medida es idónea. Otro de los casos es referente a los beneficios penitenciarios de aquellas personas que han cometido delitos de tráfico ilícito de drogas. Sabemos que todas las personas que están sentenciadas por cometer delitos, en la mayor parte de delitos tienen beneficios penitenciarios. Los beneficios por educación, por el trabajo, y se va reduciendo su pena, y además pueden salir, si cumplen la tercera parte de su pena, pueden salir con libertad condicional. Entonces, son beneficios. Entonces, el Estado dice, bueno, se les da a todos menos a determinadas personas que cometen delitos de tráfico ilícito de drogas. Ellos no tienen esa facilidad de obtener esos beneficios penitenciarios. Entonces, frente a un amparo que se presentó frente a un proceso de inconstitucionalidad que se presentó en este caso, el Tribunal Constitucional dijo que el Estado combate el tráfico ilícito de drogas, por lo que ha prohibido los beneficios penitenciarios que busca reducir el tiempo de reclusión, y esta medida conducirá al cumplimiento de la finalidad preventiva general de la pena. Razón por la cual acá nosotros verificamos que la finalidad que persigue el Estado para combatir el tráfico ilícito de drogas es justamente, para cumplir con la finalidad preventiva general de la pena, es evitar los beneficios penitenciarios a las personas que han cometido delitos de tráfico ilícito de drogas. Entonces, esta finalidad también es idónea. Entonces, nosotros siempre tenemos que ubicar en un problema cuál es la finalidad y cuál es la medida. Aquí tenemos la finalidad, cumplimiento de la pena. ¿Cuál es la medida? Prohibición de beneficios penitenciarios. Y ahí lo tenemos que evaluar. Aquí el caso es que el Estado, a través de un decreto legislativo, ordena que los notarios deben jubilar a los 75 años. Entonces, cuando los notarios han presentado sus acciones de inconstitucionalidad sobre ese decreto legislativo, el Tribunal Constitucional, cuando analiza la idoneidad, dice lo siguiente: la medida de cesar a los notarios a los 75 años es idónea para optimizar el pleno uso de capacidades en el desempeño de la función notarial. Entonces, aquí lo que verificamos es que lo que busca el Estado es que el notario desempeñe la función notarial con plenas capacidades. Eso es lo que busca. Y la medida que toma es jubilar a los notarios a los 75 años, razón por la cual la medida es idónea. Pero no todos los casos pueden ser idóneos, porque aquí tenemos el caso de la cadete. Entonces, analizando el caso de la cadete, el tribunal hace el análisis y considera de que esa decisión de la Escuela Militar de Chorrillos no es idónea o es inidónea. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la finalidad que persigue la Escuela Militar de Chorrillos al sancionar a una cadete que ha realizado relaciones amorosas y sexuales? Por si acaso, las relaciones amorosas y sexuales no lo ha hecho dentro del centro de la Escuela Militar de Chorrillos, sino lo ha hecho fuera, los días sábados y domingos que tenía libre. Entonces, ¿qué es lo que buscaba la Escuela Militar de Chorrillos? Era el cumplimiento de los deberes académicos, la obediencia, el respeto, la puntualidad, el profesionalismo. Eso es lo que buscaba proteger la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Y qué decisión tomó la Escuela Militar de Chorrillos? Expulsar al alumno.
expulsar al alumno. Entonces nosotros nos preguntamos lo siguiente. Expulsando a la alumna que tuvo una relación sexual y amorosa fuera de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿vulneró los deberes académicos, la obediencia, el respeto a la puntualidad? No vulneró, bajo ninguna razón lo vulneró. Diferente hubiera sido que ella hubiera realizado las relaciones sexuales y amorosas dentro del centro de academia. Si lo hubiera hecho dentro, sí hubiera vulnerado todo eso. Pero si lo hace fuera, entonces no lo ha vulnerado. Aparte de que aquí el tribunal analiza también un derecho fundamental que algunos dicen está dentro de la Constitución y otros dicen no está dentro de la Constitución, que es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿Y en qué consiste este derecho del libre desenvolvimiento de la personalidad? Es un espacio de libertad que no está protegido en las libertades específicas que establece la Constitución. La Constitución no dice que toda persona tiene derecho a la libertad. La Constitución dice que toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la libertad de pensamiento, de opinión, a la libertad de culto, a la libertad religiosa. Entonces, en cambio, si uno toma la decisión de estudiar una carrera, uno toma la decisión de enamorarse, uno toma la decisión de, se le ocurre viajar al extranjero, uno toma la decisión de ir de vacaciones. Entonces, ¿cuál es el derecho que estaría protegiéndose para que esa persona realice todas esas actividades? En la Constitución no vamos a encontrar una libertad que proteja. Entonces, esos espacios de libertad que no protegen las libertades específicas es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el tomar la decisión, en primer lugar, de realizar relaciones sexuales y amorosas, tomar esa decisión forma parte de un derecho que una persona tiene, que en este caso es el libre desenvolvimiento de la personalidad, y por esa razón no puede ser sancionado, salvo que sea en un contexto, como les decía, dentro de la escuela de formación, que sería diferente. Entonces, en este caso, en los demás casos todas las medidas son idóneas, pero en este caso la medida es no idónea o inidónea, razón por la cual la decisión que toma la Escuela Militar de Chorrillos en este caso es inconstitucional. Y si se ha presentado un amparo, el amparo debe ser declarado fundado. Hasta en los demás casos, en todos los casos, el amparo debe ser declarado, hasta el análisis de la idoneidad debe ser declarado infundado, porque acá sí se cumplió las finalidades de la idoneidad. En cambio aquí no. Aquí no. Muy bien, siguiente. El segundo subprincipio es el principio de necesidad. ¿Qué nos dice el principio de necesidad? Básicamente el principio de necesidad nos dice ¿cuántas medidas idóneas tienes para tomar la decisión? ¿Tienes tres medidas? De esas 3 medidas, ¿cuántas son idóneas y cuántas inidóneas? ¿Tienes 2 medidas? De las 2 medidas, ¿cuántas son idóneas y cuántas son idóneas? ¿O tienes solamente una medida? Si tienes 2 medidas idóneas o tienes 3 medidas idóneas, entonces tú tienes que tomar la decisión, aquella medida que afecte menos al derecho fundamental a intervenir. Es decir, se toma siempre la decisión, aquella medida que favorezca más a ese derecho, no la que perjudique más, sino que favorezca más al derecho. Entonces, esa es la necesidad, ¿no? Varias medidas. Primero hay que ver todas las medidas idóneas, y de todas las medidas idóneas se escoge la mejor que beneficia al derecho que se va a intervenir. Ese es el principio de necesidad. Y vamos a verificar en los ejemplos. Aquí nosotros tenemos el ejemplo del PROF. Ustedes recuerdan que cuando empezó a funcionar la Academia de la Magistratura en el año 1998 aproximadamente, se decía, había una norma de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura y del Consejo Nacional de la Magistratura que decía que solamente pueden ser magistrados los abogados que han estudiado el PROF, el Programa de Formación de Aspirantes. Si no estudias el PROF no puedes postular, ni siquiera puedes postular para ser magistrado.
Entonces, el Colegio de Abogados de Lima Norte presentó un proceso de inconstitucionalidad solicitando que se declare inconstitucional esa norma. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional lo analiza el caso, dice, analizando el principio de necesidad, dice cuántas medidas idóneas tiene el Estado para poder lograr que un abogado sea magistrado. Entonces, la primera es la que establece que se debe estudiar el prófugo. Esa es una medida idónea para ser magistrado. Pero después el Tribunal Constitucional dice, pero también hay otra medida. ¿Y cuál es la otra medida? La otra medida es que como abogado postules. Y si te nombran, entonces la Academia de la Magistratura te prepare un curso y apruebas ese curso y asumas la magistratura. Razón por la cual hay dos medidas idóneas. La primera, estudiar el PROFA antes de postular, y la segunda, estudiar el curso habilitante después de haber logrado una vacante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos medidas afecta en menos grado al derecho fundamental? Y definitivamente es la segunda, que es el curso habilitante. Tú como abogado ingresas y después llevas el curso. Ya estás seguro que vas a ejercer la profesión, entonces no tienes nada que perder. Razón por la cual en este caso el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda. Declaró inconstitucional esa norma. En la segunda, nosotros tenemos referente a los notarios. Entonces, el Estado dice, el notario se debe jubilar a los 75 años, y el Tribunal Constitucional, cuando analiza, dice cuántas medidas idóneas existen para tratar de lograr de que ese notario siga ejerciendo su actividad con capacidad. Entonces, la primera es la que establece la ley, que dice que a los 75 años es una edad prudente para jubilar a los notarios. Pero el mismo tribunal dice, pero no es la única medida, porque hay otros medios idóneos, dice el tribunal. ¿Y cuáles son? Dicen que a los notarios se les debe hacer exámenes físicos y psicológicos para certificar la capacidad del notario. Razón por la cual, mientras el notario tenga capacidad física y psicológica, puede ejercer la profesión de notario hasta que se muere. Eso es lo que nos dice el tribunal, ¿no? Y en este caso, el tribunal declaró inconstitucional esta norma, ¿no? Ahora, esto sí es un problema. Esto es un problema. Igual que es un problema el caso de los profesores universitarios, que el tribunal también ha dicho que los profesores, mientras pueden seguir ejerciendo la docencia universitaria y nadie lo puede sacar. Entonces, esos dos únicos casos que existen en la función pública es un problema. ¿Por qué? Porque bajo el mismo argumento, los magistrados que cumplan 70 años pueden decir, yo todavía soy física y psicológicamente capaz, razón por la cual no me deben sacar. El médico que trabaja en salud va a decir lo mismo. Todos los trabajadores del sector público y privado van a decir lo mismo. Entonces, a nosotros también tenemos ese privilegio, pues, porque solamente le dan a los notarios y le dan a los profesores universitarios. La diferencia entre los profesores universitarios y notarios con el resto de profesiones o actividades y oficios es que los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando tomaron la decisión respecto a los profesores universitarios, todos eran profesores universitarios. Entonces era un poco difícil que saquen una sentencia contra la condición que ellos tenían. Y en el caso de los notarios, todos sabemos el poder económico que ejercen los notarios, ¿no? Para nadie es... si alguien de ustedes ha visto en las capitales un notario pobre, levante la mano y indíquenos quién es notario pobre. Todos los notarios les va muy bien. Entonces, acá yo considero que el análisis del Tribunal Constitucional fue mal hecho, porque no se debería haber analizado bajo esas circunstancias. Se debía haber analizado bajo otra circunstancia, básicamente enfocado en el Estado democrático y social de derecho, y también basado básicamente en la renovación de cuadros que debe existir en la función pública, porque si no, los jóvenes ya no tendrían acceso a cargos públicos, y tampoco las generaciones no se renovarían en el ejercicio de la actividad. Es decir, tendría que haber sido otro enfoque, ¿no? Muy bien.
Seguimos en el siguiente. Acá nosotros, entonces, en los ejemplos anteriores hemos tenido dos medios que han existido, razón por la cual se escoge el menos gravoso. Pero en este caso solamente tenemos un medio. ¿Y cuál es el medio? El caso es el siguiente. Un joven es acusado de haber violado sexualmente a una menor. Entonces, dentro de las pruebas que existen, la prueba más contundente es la ordenada en ese entonces por el juez lo pedido por el fiscal de practicar el ADN. Esa es la prueba más contundente, porque a través del ADN se va a verificar, a través de los vellos, del semen que ha dejado el violador, si le pertenece o no le pertenece al acusado. Entonces el acusado presentó su amparo porque no quería que se le saque las muestras del ADN. Entonces el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? No existe una prueba idónea que permita verificar si él es el que ha cometido el delito o no. No existe, razón por la cual, como hay solamente una medida, entonces esa medida se tiene que hacer. Y por esa razón, la medida es idónea. Entonces aquí, cuando vemos que solamente hay una medida, esa se aplica. Esa se aplica, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos acá la idoneidad, vamos a verificar cuál es la finalidad que perseguía en hacer la prueba del ADN. En este caso, perseguir el delito. Por si acaso, perseguir el delito es una función constitucional del Ministerio Público, razón por la cual es un bien constitucional. También, ¿y cuál es la medida? Hacer la prueba del ADN, razón por la cual esta medida es idónea y también es una medida necesaria. Sigue. Después verificamos el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Muy bien, entonces cuando se verifican las posibilidades fácticas y a través de esas posibilidades fácticas no se puede solucionar el caso, entonces nos vamos al principio de proporcionalidad en sentido estricto. Quiero decirles que a veces es tan difícil aplicar el principio de necesidad que el tribunal, más o menos he visto el tribunal en 3 casos, aplicado necesidad, ha dicho que esa medida es inconstitucional y analizado el principio de proporcionalidad para reforzar su argumentación. No ha estado tan seguro y ha hecho. Pero el hecho que lo haya hecho no es que el método lo permita, simplemente lo ha hecho para reforzar la decisión que ha tomado en el segundo caso y no en este caso. Pero en términos generales, solamente se analiza el principio de proporcionalidad en sentido estricto si la medida es idónea, si la medida es necesaria. Entonces se verifica este otro subprincipio. ¿En qué consiste entonces el principio de proporcionalidad en sentido estricto, llamado también ponderación? Ponderación. Es la actividad, dice, que consiste en sopesar 2 principios que entran en colisión. Yo les decía que en la ponderación ya hay un conflicto entre un principio y el otro principio, y ahí se recoge la teoría conflictivista de los derechos fundamentales. Entonces, si hay un conflicto, hay que verificar cuál de los 2 principios debe prevalecer, y para verificar cuál de los 2 principios debe prevalecer, hay que ver cuál de los 2 principios pesa más. El que va a pesar más, ese es el que va a dominar al otro principio. Entonces, ahora, ¿cómo verificamos cuál principio tiene mayor peso en un caso concreto? Siguiendo la secuencia de la ponderación. La ponderación también tiene un procedimiento establecido. ¿Y cuál es ese procedimiento? Es el siguiente. Ahí tenemos la estructura de la ponderación. La estructura de la ponderación tiene 3 elementos: la ley de la ponderación, la fórmula del peso y, en caso de empate, las cargas de la argumentación. Es decir, que primero se aplica la ley de la ponderación, después se aplica la fórmula del peso, y si hay un empate entre los 2 principios, se aplican las cargas de la argumentación. Vamos a verificar en qué consiste cada uno de esos elementos. La ley de la ponderación. Ahí tenemos la ley de la ponderación. ¿Qué nos dice la ley de la ponderación? Cuanto mayor es el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de satisfacción del otro. ¿Qué es lo que nos quiere decir este enunciado? Este enunciado nos da
tres reglas, de acá se pueden desprender tres reglas. La primera es cuando mayor es el grado de no satisfacción de un principio. La segunda es cuando mayor es la restricción de uno de los principios. Dicen, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de satisfacción del otro. Eso significa, más o menos, cuando nosotros tenemos una balanza. Y en una balanza ponemos dos pesos diferentes. Y de esos dos pesos diferentes, uno pesa más y el otro pesa menos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, mientras un principio Entonces nosotros decimos, mientras un principio tenga mayor peso, el otro principio definitivamente se va a inclinar al que tiene mayor peso. Entonces esta regla es como si fuera una balanza y hablamos, por un lado están los principios afectados o los principios no satisfechos, y por el otro lado están los principios que se benefician cuando los demás están afectados. Siempre cuando hay una decisión, uno se beneficia y el otro no se beneficia. Por ejemplo, si en el caso que les decía de la Escuela Militar de Chorrillos, cuando se le sanciona a la alumna, ¿quién se beneficia? El orden y la disciplina de la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Y quién se perjudica? El derecho a la formación profesional que tiene la alumna en ese caso. Entonces hay uno que se beneficia y el otro que se perjudica. Entonces, en la ley de la ponderación se analiza el derecho o el principio afectado, pero también se analiza el derecho o principio que se beneficia por esa decisión. Entonces, de aquí vamos a entenderlo, porque esto es lo que aplica realmente el Tribunal Constitucional. El otro elemento es la fórmula del peso. El otro elemento es la fórmula del peso. En la fórmula del peso es una cuestión aritmética, geométrica, una fórmula matemática que de repente es un poco difícil de entenderlo, abstracta, filosófica, etc. Realmente cuando Robert Alexi desarrolla la fórmula del peso, empieza a explicar paso por paso. Pero si nosotros perdemos una secuencia de pasos, no entendemos al final lo que quiere decir. En este caso, resumiendo de una forma más sencilla, la fórmula del peso es lo siguiente. Nosotros, cuando queremos encontrar el peso de un derecho fundamental, el peso de un principio, a ver, para entender, porque a veces digo principio, a veces digo derecho, todos los derechos fundamentales son principios, por regla, todos los derechos fundamentales son principios. Por eso es que cuando algunos autores hablan de principios, se refieren solamente a derechos fundamentales, pero también los bienes constitucionales son principios, que están recogidos en la Constitución. Entonces, queremos analizar el peso de un principio. Para analizar el peso de un principio, tenemos que incorporar allá básicamente lo que se denominan los valores. En el primer rubro de arriba está la afectación de un derecho o de un principio. En el segundo rubro está el valor abstracto o el peso abstracto que tiene ese derecho o ese principio. Y en el tercer rubro está la seguridad de las premisas empíricas que tiene ese principio. Arriba está todo lo relacionado con el derecho afectado y abajo está todo lo relacionado con el derecho o principio que se ha beneficiado. Entonces, aquí tenemos la satisfacción del principio, tenemos el peso abstracto del principio y la seguridad empírica del principio. Muy bien, ¿cómo se mide entonces la afectación de un principio? ¿Cómo se mide la afectación de un principio? Existen valores. Estos valores no son absolutos, estos valores pueden variar. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar la afectación de un principio o la satisfacción de un principio, es decir, el que se beneficia, entonces existen varios valores. A un principio se puede afectar en forma leve, a un principio se puede afectar en forma media, a un principio se puede afectar en forma intensa. Cuando es leve le podemos dar un valor. Bueno, Robert Alexi aquí ha hecho un desarrollo geométrico para explicar por qué coloca 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2, que al final da, cuando la afectación es leve, tiene el valor 1, cuando es medio tiene valor 2 y cuando es intenso tiene valor 4. Entonces vamos a poner un ejemplo para entender.
Por ejemplo, se quiere tomar una medida contra la comercialización de cigarros. Si yo, como Estado, prohíbo la comercialización de cigarros, la afectación del derecho de oficio, del derecho de trabajo de los que producen cigarros, si yo lo prohíbo totalmente, la afectación va a ser intensa de ese derecho. Si yo lo prohíbo en un determinado sector y lo permito que lo vendan en otro sector, entonces podríamos hablar de una afectación media. Pero si yo prohíbo que lo vendan a menores de edad o que lo vendan en lugares cercanos a los colegios públicos o privados, entonces la afectación podría ser leve. Entonces tendría que ver en qué grado de afectación se estaría realizando en contra de ese derecho o de ese principio. ¿Cómo se analiza la satisfacción o la ventaja que tiene el otro principio? Porque cuando se afecta a uno, el otro se beneficia. Y ahí se habla de satisfacción del derecho del principio. ¿Cómo se satisface? Analizamos qué es lo que afecta el consumo del cigarro, el derecho a la salud. Y también el derecho a la vida. El derecho a la salud y el derecho a la vida. ¿Cómo se beneficia el derecho a la vida cuando se evita que una persona fume cigarro? Se protege su derecho a su salud y su derecho a la vida, ¿no? Porque el cigarro, en un consumo continuo, llega a producir cáncer y eso produce la muerte al final, ¿no? Entonces, existe una satisfacción. Ahora, ¿cómo se mide la satisfacción? Bueno, Robert Alexy nos ha tratado de explicar los grados de la satisfacción, pero al final él ha llegado a la conclusión de decir: lo tenemos para encontrar el grado de satisfacción de un derecho, lo tenemos que interpretar en sentido contrario. Es decir, pensemos al revés. Ya no hablamos del grado de afectación del derecho a la salud, sino del grado de satisfacción del derecho a la salud cuando prohibimos el consumo, sino al revés. Si nosotros permitimos el consumo, ¿cuál es la afectación del derecho a la salud que produce en las personas? ¿Es intenso, es medio o es leve? Entonces, bajo ese criterio nosotros podemos calificar intenso, medio y leve. Es decir, que tanto la afectación de los principios como la satisfacción de los principios se mide bajo el mismo parámetro de afectación. Y después tenemos la seguridad de las premisas empíricas, que tienen un valor. Si la afectación es segura, tiene un valor de 1. Si es posible que se produzca la afectación o no, tiene un valor de un medio, 0.5. Y si bajo ninguna circunstancia se va a producir esa afectación, sería un cuarto, 0.25. ¿Cuándo hay una afectación de seguro? Cuando hay una prohibición total, por ejemplo, hay una afectación segura. ¿Cuándo es plausible? Cuando hay una afectación parcial. Es decir, en un ámbito se prohíbe y en el otro ámbito se permite. Entonces ahí es plausible. ¿Y cuándo es falsa? Cuando no existe ninguna afectación. Ahora regresamos al anterior. Muy bien. Entonces, en la fórmula del peso se analiza principio por principio. Por ejemplo, vamos a colocar como ejemplo el siguiente caso. Ustedes han escuchado en las noticias y este caso sí pasó a la Corte colombiana, a la Corte de Justicia Constitucional colombiana. Se trata de que una niña tenía que realizarse la transfusión sanguínea, pero sus padres eran evangelistas o testigos de Jehová y de acuerdo a su religión no se permitía realizar la transfusión sanguínea. Razón por la cual esta niña fue llevada al hospital y los médicos, después de un diagnóstico, ordenaron que se realice la transfusión sanguínea y los padres no autorizaban esa transfusión sanguínea. Razón por la cual comunicaron a las autoridades y este caso lo llevaron al Poder Judicial, que al final terminó en el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que analizar los derechos en conflicto. ¿Cuáles son los derechos en conflicto? Por un lado está el derecho a la vida y a la salud de la niña. Y por el otro lado está el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto y también al libre desarrollo de la personalidad de los padres de la niña.
Entonces se va a establecer los pesos en cada un caso. Primero vamos a establecer el peso de los derechos de la niña, que es el peso del derecho a la salud y a la vida. Y nos preguntamos, si no se produce la transfusión sanguínea, ¿cuál va a ser la afectación de su derecho a la salud y a la vida de la niña? ¿Va a ser intensa, va a ser media o va a ser leve? No hacer la transfusión, ¿qué le sucede a la niña? Bueno, razón por la cual la afectación va a ser intensa. Entonces aquí vamos a colocar arriba vamos a poner la afectación intensa, razón por la cual va a corresponder 4 de peso, ¿no? 4 de peso. Seguimos, el peso abstracto. En la Constitución colombiana todos los derechos son iguales, todos valen igual, razón por la cual le vamos a dar un valor. Vamos a verificar como peso abstracto se le ocurre 4 a la niña. 4. Y la seguridad de las premisas. Si la afectación es total, parcial o no hay afectación. La afectación en este caso va a ser total. Es decir, que de todas maneras sí va a haber una afectación. Razón por la cual le corresponde 1 de acuerdo a nuestra tabla, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí cuánto tenemos? Tenemos 4 por 4, 16 por 1, 16. Muy bien, abajo. Ahora vamos a los derechos de los padres. Los padres tienen derecho a la libertad religiosa y a libre desenvolvimiento de la personalidad y libertad de culto. Muy bien, si se produce la transfusión sanguínea de la niña, se ha afectado su derecho a la libertad religiosa, a su libertad de culto, a su libre desenvolvimiento de la personalidad, sí se ha afectado, porque ellos no han autorizado, por eso sí se ha afectado. Pero esa afectación es intensa, es media o es leve. Para verificar si es intensa, leve o media, tenemos que verificar si estamos anulando completamente estos derechos de los padres o no. Por ejemplo, la libertad religiosa. Si se realiza la transfusión sanguínea, los padres ya dejan de ejercer su libertad religiosa, dejan de ejercer su libertad de culto, dejan de realizar sus actividades o sus decisiones en función a su libre desarrollo de la personalidad, siguen haciendo. En otros campos, en otros rubros, vienen haciendo. Razón por la cual la afectación podría ser leve o en todo caso media, pero no puede ser intensa. Entonces aquí ya no le corresponde 4, si ponemos media le corresponde 2. El peso abstracto va a ser el mismo, que sería, si le hemos puesto 4 arriba, acá también sería 4, ¿no? Pero acá tenemos 2. Y la seguridad de las premisas. La afectación es total, es parcial o no hay afectación. Vamos a verificar una afectación parcial. Y eso sería 0.5 de acuerdo a nuestros valores. Y si nosotros verificamos cuánto y hacemos la división, ¿cuánto vamos a obtener? 4. Vamos a obtener 4. Vamos a obtener 4. Muy bien, ese sería el peso que tiene el derecho a la vida y el derecho a la salud de la niña. Para nosotros analizar el peso del derecho a libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto y libertad religiosa, hacemos lo mismo y acá ponemos ese peso. Y vamos a analizar el peso de los padres, del derecho de los padres. Y acá los valores ya lo hemos hecho. Si nosotros nos damos cuenta, lo que le corresponde arriba va a ser todo lo que le pusimos abajo. Y lo que corresponde abajo va a ser todo lo que le pusimos arriba, ¿no? Porque esos pesos, esa evaluación que hemos hecho ya no va a variar. Y si hacemos eso, vamos a verificar que vamos a tener 4 sobre 16, me parece. Que va a dar, al final me va a dar un cuarto. ¿Un cuarto más o menos? 16 arriba, 4. Sería 4, 16 arriba. ya, pero ese es el de la niña, sale 4. Y al revés, No, arriba, 16. un cuarto sale, ¿no? Un cuarto, 0.25. Entonces, ponemos en la balanza lo colocamos 4 de peso más 0.25 de peso. ¿Cuál de los dos principios va a pesar más? Los derechos a la vida y a la salud de la niña. Razón por la cual el juez tiene que ordenar la transfusión sanguínea. El juez tiene que ordenar la transfusión sanguínea. Ojo que, como les decía, no en todos los casos puede ser el resultado de que siempre va a prevalecer el derecho a la salud o el derecho a la vida de la niña, ¿no? Por ejemplo, dando un caso más completo, por ejemplo, en el caso de Magali Medina, que ustedes recuerdan,
Magali Medina difundió a través de su programa que 3 veces ejercían la prostitución, mediante imágenes, mediante audios y todo eso, y se demostró. Pero ella estaba ejerciendo su derecho a la libertad de información y expresión, y en función a eso hizo ese programa. Esos actos que afectó el derecho al honor y a la intimidad de las vedettes. Entonces la afectación del derecho a las vedettes y el derecho a la intimidad fue intensa. Nadie podría decir que esa afectación no es intensa, fue intensa. Si nosotros lo hacemos al revés, si Magali Medina deja de publicar ese programa, se afecta en forma total, intenso, su derecho a la libertad de información y expresión, verificamos que no, porque ella puede emitir otras noticias en su programa, otras cosas en su programa. Eso es por un lado. Entonces, la razón por la cual ahí va a prevalecer el derecho al honor y el derecho a la intimidad de las vedettes. Pero prevalece el derecho a la libre expresión por parte de ella, cuando menos afecta el derecho a la intimidad. Si analizamos la libertad de expresión, el tribunal ha dicho que la libertad de expresión debe cumplir 2 requisitos. En primer lugar, que la información sea veraz, y en segundo lugar, que sea de interés público. En el primer caso, el caso de Magali Medina, la información es veraz, sí, por si acaso veraz no significa verdad, sino una aproximación a la verdad. Puede ser verdadero o puede ser una aproximación a lo verdadero. Es decir, que el periodista haya realizado todas las diligencias razonables para decir que esa información es exacta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Magali Medina, la información fue veraz, sí fue veraz, pero fue de interés público. A todos nosotros nos interesaba lo que realizaban las vedettes en sus horas que no bailaban, etc. Y ahí vimos que el interés no era de interés público, era de interés particular, razón por la cual tampoco cumple el derecho a la libertad de expresión. Diferente es el caso de Pablo Guerrero. En Pablo Guerrero la información no fue veraz, porque Pablo Guerrero demostró que no era 2 o 3 de la mañana que decía Magali Medina, sino que era 8 de la noche que salía del restaurante, ¿no? Entonces tampoco cumplió esa finalidad. Pero en el otro caso del padre Martín, ¿recuerdan del padre Martín que Canal 4, en una de sus investigaciones en la noche que andaba por las calles, se le ocurrió ir a la Costa Verde? Se fue a la Costa Verde y encontró una camioneta que se balanceaba, así como un elefante sobre la tela de una araña. Se balanceaba y ellos querían saber por qué se balancea la camioneta, hay cambios físicos, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Se comienzan a acercar y verifican que había 2 personas dentro de la camioneta en la parte de atrás. Uno estaba sentado y encima de esa persona estaba otra persona sentada en las rodillas del primero, ¿no? Entonces, y los 2 eran hombres. Y verifican que justamente uno de ellos, el que estaba justamente sentado en las piernas del otro, era el padre Martín. Entonces ahí nosotros analizamos, también entra en conflicto la libertad de información y expresión con el derecho al honor y a la intimidad del padre Martín. Entonces, ¿cuáles son nuestros análisis para determinar si el peso es mayor o el peso es menor de uno o de los otros derechos? En primer lugar, el padre Martín estaba en la vía pública. Es decir, si él quería preservar su derecho a la intimidad y su derecho al honor, pues se hubiera ido a un hotel, se hubiera ido a un lugar cerrado donde nadie le pueda, nadie le pueda fastidiar. Pero estaba en la vía pública donde cualquier persona podía pasar por ahí, podía enterarse de qué es lo que pasaba dentro de la camioneta. En segundo lugar, la camioneta no era de él, la camioneta era de la ONG que él administraba a favor de los niños. Entonces, tenía argumentos en contra. En ese caso sí prevaleció la libertad de información y expresión de los periodistas, sino el derecho a la intimidad e información del padre Martín. Entonces verificamos que en la ponderación puede prevalecer un principio o puede prevalecer el otro principio analizando el caso concreto. Muy bien, entonces el grado de afectación ya hemos visto. El grado de afectación puede ser intenso, puede ser medio o puede ser leve, el grado de afectación. Y de acuerdo a eso prevalece un principio sobre el otro principio. Muy bien, pero en la fórmula del peso se utiliza también el peso abstracto, razón por la cual hay que verificar si ese peso abstracto tiene importancia o no en la ponderación. En primer lugar, en la mayor parte de las constituciones de los estados
los pesos abstractos son iguales de todos los derechos fundamentales y bienes constitucionales, razón por la cual, si son iguales, ya no hay necesidad de analizar el peso. Los pesos en ambos principios que están en conflicto se anulan y queda descartado el peso. Pero en algunas circunstancias, algunos estados, por una cuestión de valores que predominan en la sociedad, dan mayor peso abstracto a determinados derechos que a otros. Por ejemplo, los estadounidenses, basados en el principio democrático, dan mayor valor a la libertad de información y expresión que el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Razón por la cual allá el derecho a la libertad de información prevalece tiene más peso abstracto que el derecho al honor. Los españoles también le dan una mayor énfasis a la libertad de expresión. Pero en el caso de nuestra Constitución, dicen muchos autores que también todos los derechos fundamentales tienen el mismo peso, razón por la cual no tenemos nosotros por qué preocuparnos sobre el peso. Pero yo, analizando la Constitución, he verificado que no es así, que no es tan cierto lo que dicen los autores. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 4 de la Constitución que dice que la sociedad y el Estado deben proteger especialmente al niño, deben proteger especialmente al adolescente, a la madre y al anciano en abandono, y deben proteger especialmente a las familias. Razón por la cual hay una sobreprotección sobre esas personas que se encuentran en condiciones de desventaja frente a los demás, por un lado. Y el artículo 7 de la Constitución nos habla de la protección que se debe dar a las personas con discapacidad. No es igual una persona normal que una persona tenga una discapacidad física o una discapacidad mental. Razón por la cual el Estado protege con mayor énfasis a esa persona discapacitada física o mentalmente. Razón por la cual, si hay un conflicto entre un derecho de una persona con discapacidad y una persona normal, la persona con discapacidad, sus derechos van a tener mayor peso abstracto. Igual sucede cuando hay un conflicto entre los derechos de un niño y de una persona mayor de 18 años o una persona normal, el peso abstracto del niño va a tener mayor énfasis, mayor valor. Igual sucede, por ejemplo, con el anciano en abandono, que se encuentra en situación de abandono. También merece una sobreprotección, razón por la cual, cuando entra en conflicto los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes, las madres, los ancianos en abandono, o cuando entra en conflicto un discapacitado, los derechos de un discapacitado, entonces ahí sí se tiene que evaluar necesariamente el peso abstracto, porque los pesos van a ser diferentes y no se pueden anular. Sigue. Y ahí tenemos el grado de seguridad de los presupuestos empíricos, el otro factor, que dice lo siguiente. Este grado dice verificar si la medida que enjuicia una no realización de un principio permite la realización del otro principio. ¿Eso qué nos quiere decir? Como siempre hay un principio que se realiza y siempre hay un principio que es afectado. Entonces, nosotros acá tenemos lo siguiente: la realización de un principio. La realización de un principio necesariamente va a permitir que no se realice el otro principio. Si se realiza un principio en un conflicto, el otro no se realiza. Por ejemplo, tenemos el derecho a la salud y el derecho a la libertad de oficio. Se quiere proteger el derecho a la salud, y para proteger el derecho a la salud se va a prohibir el consumo de tabaco, por ejemplo, la comercialización de tabaco, por ejemplo. Entonces, si se realiza el derecho a la salud, entonces la comercialización del derecho al trabajo, que tiene sustento en el derecho a la libertad de oficio, libertad de empresa, si queremos establecerlo, libertad de trabajo de los empresarios, entonces vamos a decir que la realización del derecho a la salud se va a realizar en la medida que se afecte el derecho a la libertad de oficio. Claro, esa afectación puede ser intensa, puede ser media o puede ser leve. En el caso actual, cuando ustedes compran una cajetilla de cigarro, han visto fumar puede ser dañino para la salud. Y ahí sale la figura de una persona totalmente cadavérica, ¿no? Como para que nosotros nos agarre miedo y no fumar. Ahora,
ahí hay una afectación, definitivamente hay una afectación, porque ustedes no me van a decir que cuando van a comprar una cajetilla de cigarro y ven eso, no les da cierto temor de comprarlo. A veces deciden no comprar y otros dicen, bueno, de todas maneras voy a comprar, asumo las consecuencias y lo compro. Entonces, pero esa afectación no puede ser intensa, no puede ser grave, sino es una afectación leve que permite que se siga realizando la libertad de oficio, pero en menos medida, Entonces, en la seguridad de los presupuestos empíricos eso es lo que se busca. Ahora, ¿qué sucede si cuando se trata de hacer la ponderación se verifica que un derecho tiene el mismo peso que el otro derecho? Un ejemplo. Hay elecciones al alcalde o hay elecciones generales y el partido aprista con el partido de Ollanta han presentado su solicitud para que puedan hacer su mitin en la Plaza de Armas. Justamente a la misma hora llega la votación. Entonces, ¿qué derecho están tratando de ejercer ellos? Su derecho de reunión, ambos. Y si nosotros vamos a hacer ahí una ponderación, posiblemente en la ponderación encontremos un empate. Entonces, si nosotros somos los que vamos a decidir a quién le damos el parque, la Plaza de Armas, tenemos que argumentar. Ahora, cuando yo hablo de cargas de la argumentación, no quiero decir que cuando se hace la idoneidad, en la ponderación, cuando se aplica la ley de la ponderación, cuando se aplica la fórmula del peso, no quiere decir que no se argumente. Sí se argumenta. Lo que pasa es que con todos los argumentos que se han realizado se logra un empate. Y si se logra un empate, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar cargas de la argumentación. ¿Y qué es cargas de la argumentación? La argumentación reforzada. Una argumentación más minuciosa, más detallada, con mayores razones para tomar la decisión. Y no es tan simple tomar una decisión. Básicamente esto se presenta en casos difíciles o en casos trágicos. Entonces, Robert Alexis nos dice que, primero nos decía Robert Alexis que si hay un conflicto entre el principio democrático que consiste en la facultad que tiene el Parlamento de dar leyes, si hay un conflicto entre una ley y la libertad de una persona, entonces, nos decía Robert Alexis, debe prevalecer la libertad de la persona en función a las libertades, en función al sistema de protección de las libertades de las personas. Pero si queremos proteger al principio democrático basado en el Parlamento, entonces tenemos que dar preferencia a la ley, si hay un empate. Entonces, muchos de los seguidores de la ponderación han dicho, pucha, ese es un problema, ¿no? Porque Robert Alexis nos dice en su obra de los derechos fundamentales una cosa y después de 15 años que publica nuevamente su obra en su epílogo de los derechos fundamentales nos dice otra cosa. Al final, ¿a quién le seguimos? Dice. Entonces, mientras ellos están preocupando a quién seguir, los jueces tienen que tomar las decisiones y los jueces necesitan elementos más claros para que tomen las decisiones. Entonces yo pienso que en lugar de estar viendo cuál realmente fue la voluntad de Robert Alexis, que definitivamente es uno de los máximos exponentes de la ponderación, lo que se debe ver para solucionar el caso es buscar determinados criterios de argumentación. ¿Y cuáles son esos criterios? Los valores, en primer lugar, que predomina la sociedad. ¿Cuáles son los valores predominantes de una sociedad determinada? En segundo lugar, ¿cuáles son los derechos que están en conflicto? En tercer lugar, ¿cómo han sucedido los hechos? ¿Cuáles son los hechos del caso? Y en último lugar, ya se puede tomar, digamos, fundamentos, razones, que son los argumentos que justifiquen racionalmente la decisión. Algunos dicen, bueno, pero la ponderación, como Habermas, dicen que la ponderación, y los críticos de la ponderación dicen que la ponderación es arbitraria, es irracional. Cuando se pondera, se toman decisiones arbitrarias, razón por la cual no se debe ponderar. Pero yo pienso que la ponderación es más útil que aplicándolo que no aplicando, porque es un método con muchas razones para tomar una decisión. Y sobre todo, es importantísima la argumentación que cuando el juez tome la decisión, sostenga por qué razón toma esa decisión.
Ahora, y si nosotros revisamos los casos del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional hasta el 15 de enero del año 2013 ha emitido 77.287 resoluciones desde que fue fundado el Tribunal Constitucional. De estas 77.287 sentencias que emitió el Tribunal Constitucional en todos los casos, verificamos que hay 254 sentencias donde menciona el principio de proporcionalidad. Es decir, que es 0.33%. 0.33%. De las 254 sentencias que menciona el principio de proporcionalidad, solamente 56 sentencias lo desarrollan ese principio. Lo desarrolla y lo aplica en sus fundamentos, por unanimidad o por mayoría. En los demás casos, en las otras sentencias, es en votos singulares o en votos en minoría. Entonces, la pregunta es, de las 56 sentencias, ¿cuántas sentencias el Tribunal Constitucional aplica la fórmula del peso en la ponderación? Si nosotros revisamos, solamente aplica la ley de la ponderación, nada más. Solamente ley de ponderación, pero no aplica la fórmula del peso completo. Entonces nosotros diríamos, bueno, si no aplica la fórmula, en primer lugar, ¿por qué no lo aplica? Y en segundo lugar, si con la ley de la ponderación solamente llega al mismo resultado en la ponderación. Y la pregunta es muy sencilla. En todos los casos donde el Tribunal Constitucional ha analizado, todos los derechos en conflicto han tenido el mismo peso abstracto. Y si han tenido el mismo peso abstracto, se han anulado. Igual ha sucedido con la seguridad y las premisas. Razón por la cual, si nosotros simplificamos, nos vamos a quedar al final solamente con la ley de la ponderación. No es que al Tribunal Constitucional no haya querido o no se haya antojado aplicar la fórmula del peso, simplemente no ha sido necesario. Pero más adelante, cuando se presente un conflicto, por ejemplo, entre un derecho de un niño y un derecho de un mayor, definitivamente va a tener que aplicar la fórmula del peso completo, ¿no? En este caso, bueno, no lo ha aplicado porque no lo ha necesitado, y es más simple analizar el principio de proporcionalidad solamente con la ley de la ponderación, solamente con la ley de la ponderación, porque el otro ya es más complicado. De las 56 sentencias, 48 sentencias se referían a procesos de amparo, a habeas corpus y habeas data, y 29 sentencias, que representan el 52%, se referían a procesos de inconstitucionalidad. Sobre los procesos de inconstitucionalidad, han sido formulados en los casos del principio de proporcionalidad por el fiscal de la Nación una sentencia, defensor del pueblo una sentencia, los congresistas 2 sentencias, los colegios profesionales de abogados son los más activos, 9 sentencias, los notarios 2 sentencias referidos a su jubilación a los 75 años solamente, y los ciudadanos 14 sentencias. Sobre los procesos de libertad, verificamos que hay una acción de habeas data. Tenemos habeas corpus, tenemos 1, habeas data tenemos 1, y tenemos procesos de amparo 25 procesos de amparo. Ahora, ¿cuál es el resultado del análisis de la idoneidad, de la necesidad y de la ponderación del Tribunal Constitucional? En primer lugar, verificamos que un 46 sentencias de las 56 se han aplicado adecuadamente el principio de idoneidad, que representa el 78%. Verificamos el 17% se ha aplicado en forma regular, y el 5% representado a 3 sentencias se ha aplicado en forma mala aplicación del principio de idoneidad. Sigue. El principio de necesidad, 41 sentencias
una buena aplicación. Después tenemos un 27% regular, tenemos un 3% malo, y ahí ustedes verifican un no, que son dos casos, ¿no? ¿Por qué está el no? Porque cuando se analizó el principio de idoneidad se declaró inconstitucional la medida, entonces ya no hubo necesidad de analizar el principio de necesidad, por esa razón. Es decir, que hasta el momento hay dos casos en donde el principio de idoneidad fue inconstitucional. El caso de la alumna de la Escuela Militar de Chorrillos fue uno de los casos. Siguiente. De ahí tenemos la ponderación, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, llamado también ponderación. Tenemos el 37% en 22 casos una buena ponderación, tenemos el 25% regular y el 2% mala ponderación. Asimismo tenemos que en 21 casos no se ha realizado la ponderación. ¿Por qué no se ha realizado la ponderación? Porque en esos 36 casos se declaró inconstitucional aplicando el subprincipio de necesidad. Entonces ya no hubo necesidad, ya no hubo exigencia de realizar la ponderación. Ahora, antes de hacer las conclusiones, ya analizamos el caso, yo les planteé 4 casos. El primer caso, del caso del Senado. ¿Por qué es que el Tribunal Constitucional declaró infundada el proceso de amparo de la alumna en el caso del Senati, que se encontraba besándose en el baño del Senati, ¿no? Entonces, ¿por qué lo declaró infundada? El Tribunal Constitucional dijo lo siguiente cuando analizó el principio de necesidad. Cuando analizó el principio de necesidad dijo lo siguiente: ¿cuántos medios idóneos tuvo el Senati para aplicar la sanción? Y dice, de acuerdo a su reglamento, el Senati, esa conducta de acuerdo a su reglamento del Senati, solamente tenía como sanción la separación definitiva, la expulsión del alumno. No había otra forma de sancionar al alumno. Razón por la cual dice, no había otra medida idónea para aplicar al alumno. Razón por la cual esa decisión sí es constitucional, dijo el Tribunal Constitucional. Pero nosotros verificamos acá que de las 56 sentencias, el Tribunal Constitucional analiza 29 sentencias de procesos de inconstitucionalidad, es decir, procesos referidos a normas jurídicas. Y de esas 29 sentencias, muchas sentencias el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional por justamente no cumplir el principio de proporcionalidad. Y muchos de esos casos no cumplir el principio de necesidad. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó al tribunal? Ya bueno, la decisión sí era constitucional, pero esa decisión tenía un fundamento en un reglamento disciplinario, y ese reglamento disciplinario era inconstitucional. ¿Y por qué el tribunal no analizó el reglamento disciplinario y verificó si el reglamento es constitucional o no es constitucional? Sí se le hizo conocer, sí se le hizo. El principio de legalidad y taxatividad sí se evaluó ahí. Entonces, la respuesta ¿cuál es? La respuesta es simple, ¿no? Podríamos decir, pero en el caso del alumno de la Universidad San Ignacio de Loyola, que fue encontrado fumando marihuana en el campus universitario, el tribunal dijo que la decisión sí era arbitraria, razón por la cual declaró fundada la demanda en ese caso. Entonces, si nosotros nos preguntamos que fumar marihuana es menos faltoso que besarse dentro de un baño, o son casos similares, y por qué las respuestas son diferentes. La respuesta es muy simple. El caso del Senati, el tribunal lo revisó el año 2005, y el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola lo revisó el año 2009. Entonces, hemos verificado que, y primero el tribunal dice en sus sentencias que el principio de proporcionalidad no está reconocido en la Constitución, y después dice que el principio de proporcionalidad sí está reconocido en la Constitución. Entonces hemos verificado que el Tribunal Constitucional ha ido madurando poquito a poquito, ha ido estudiando ese principio, lo ha ido conociendo poquito a poquito, y se verifica claramente que al inicio que empieza a aplicarlo no lo conocía tan bien este principio. Razón por la cual sus primeras sentencias no son tan certeras.
¿no? Y después de 4 años ya es un tribunal más maduro aplicando el principio de proporcionalidad, razón por la cual ya lo hace con mayor acierto, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, estuvo pendiente, bueno, ya el caso de Senat y caso de la escuela, sí ya lo analizamos, ¿no? Dijimos que la medida era idónea, ¿no? ¿Por qué? Porque no vulneraba la disciplina cuando esta chica tenía sus encuentros fuera de la Escuela Militar de Chorrillos, que tenía un fundamento en su libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué le encuadra dentro de la demanda? ¿Por qué le encuadra la demanda dentro de un espacio constitucional cuando la acción del hecho en sí estaban fuera del claustro? Sí, claro, pero el problema es cómo analizamos si la decisión está bien o está mal. O sea, ¿qué otro medio o otro método tendríamos en la mano desde el punto de vista jurídico para tomar una decisión de que la Escuela Militar de Chorrillos actuó mal? Ese es el principio de proporcionalidad. Si nosotros no sacamos el principio de proporcionalidad, tendremos que verificar otras cosas, pero ya no ese enfoque. Porque cuando se analiza un caso, no se analiza, por lo general no se analiza solamente un derecho, se analiza varios derechos. Si, por ejemplo, el caso se tiene que analizar 5 derechos, puede ser que los 5 sean vulnerados, pueden ser que sean 4 vulnerados, 3, o puede ser 1. Pero si hay 5 o 10 derechos, basta que uno esté vulnerado para que la decisión sea arbitraria y sea inconstitucional, por lo tanto sea fundada la demanda. Pero, por ejemplo, en el caso de la Escuela Militar de Chorrillos se evaluó el principio de legalidad y taxatividad referente al reglamento, porque era un reglamento que no había sido publicado en el Diario Oficial del Peruano y se venía aplicando en la Escuela Militar de Chorrillos sin haberse publicado. Entonces ahí también hay un cuestionamiento. Después se analiza el derecho de libre desarrollo de la personalidad, pero se analiza ese derecho aplicando el principio de proporcionalidad, porque no hay otra forma de hacerlo. En el caso del derecho a la educación de la alumna del Senati, también se tiene que analizar ese derecho a la educación bajo la protección del principio de proporcionalidad. Igual sucede con el caso del alumno que se le encontró fumando marihuana. También se tiene que hacer bajo ese parámetro el principio de proporcionalidad, analizar el derecho a la educación. Y también ahí se analizó el principio de legalidad y taxatividad y tipicidad, ¿no? que es otra connotación que no es en el caso presente analizar, pero también se analizaron otros derechos, ¿no? Pero analizando el principio de proporcionalidad propiamente dicha, se verifica que en muchos casos las decisiones son arbitrarias, inconstitucionales, y en otros casos las decisiones son constitucionales. Al final, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, tenemos varias conclusiones, pero hemos tratado de incorporar las más importantes. En primer lugar, el principio de proporcionalidad es un método jurídico que viene siendo aplicado por los tribunales constitucionales en el mundo. Empezó por el Tribunal Constitucional alemán y tiene como finalidad buscar si una norma jurídica en abstracto regula adecuadamente la intervención de un derecho fundamental y por lo tanto determinar su constitucionalidad o no. Ese es respecto a las normas. Pero también el principio de proporcionalidad se utiliza para evaluar si una decisión judicial, una decisión administrativa y también una decisión particular afecta o no un derecho fundamental. También se utiliza el principio de proporcionalidad, analizando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, se aplica en forma, como les decía, secuencial, uno después del otro. Y solo se analiza el siguiente subprincipio si se ha confirmado la constitucionalidad del anterior. Y si se declara inconstitucional, ya no hay necesidad de analizar lo demás. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de la estudiante de la Escuela Militar de Chorrillos, se analizó la idoneidad, ya no se analizó la necesidad ni la ponderación. En el caso de, por ejemplo, en el caso de los notarios es cosa curiosa, ahí sí el tribunal analizó la ponderación porque no estaba seguro si su análisis de necesidad estuvo bien o estuvo mal, entonces quiso reforzar. Pero como les digo, eso no establece las reglas. Eso lo haces cuando tienes ciertas críticas y necesitas tú reforzar tu decisión para que quede mayor, digamos, que esa decisión sea más firme, ¿no? Pero aún así, esas decisiones, como les decía, fue enfocado mal, ¿no? Tenía que haber sido otro enfoque, porque bajo el principio de igualdad
¿Qué es el principio de igualdad? En el principio de igualdad existe una comparación entre un supuesto que sea análogo a otro supuesto y se den tratos diferentes. A uno se afecta y al otro se protege. En ese caso, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia que existiera entre un notario que a los 75 años realiza su examen médico y físico y mental y el médico dice, bueno, estás apto, sigue ejerciendo? Que un juez que vaya a un médico le diga igual, estás excelente de salud y mucho más excelente todavía mentalmente. Entonces tendría el mismo derecho, y tendría el mismo derecho todos los funcionarios y servidores públicos que cumplen los 70 años en la función pública o los 65 años en la función privada, de no querer ir y de no ser jubilado, porque simplemente dice, bueno, aplicando el principio de igualdad, yo exijo que me hagan una evaluación si estoy bien o estoy mal. Y al contrario, si nosotros revisamos, por ejemplo, los grandes pensadores, si dominan más, crean más, con más edad. Por ejemplo, ahorita Robert Alexis está jubilado, ya no es un profesor ordinario de las universidades alemanas, ¿no? Pero ahora tiene más tiempo para pensar, para reflexionar, para seguir produciendo. Pero sin embargo, él ha respetado ese principio, ¿no? En el caso de los notarios y los profesores universitarios tenemos ese privilegio al que yo no estoy de acuerdo. Y hay muchas razones para decirlo. Después tenemos la siguiente conclusión. El Tribunal Constitucional viene aplicando el principio de proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de normas jurídicas y también para establecer las restricciones a los derechos fundamentales por parte de los poderes del Estado, por parte de los funcionarios públicos y privados y particulares. El Tribunal Constitucional en la ponderación no viene aplicando la fórmula del peso completo, sino que solamente le aplica la ley de la ponderación, debido a que los derechos fundamentales o bienes constitucionales que analizaba hasta el momento tienen el mismo peso abstracto y la misma seguridad de los presupuestos empíricos, razón la cual no hay necesidad por ahora, no hay necesidad. Pero en algún momento, si es que llega a establecerse, a presentarse el caso, va a tener que hacerlo. Lo que pasa es que la fórmula del peso es sumamente difícil explicar en una sentencia, un poco difícil que se pueda entender si es que no se tienen nociones previas sobre la fórmula del peso. Bueno, espero que este principio de proporcionalidad sirva como un parámetro para establecer si las decisiones son constitucionales o las decisiones son arbitrarias, y que el Tribunal Constitucional lo siga aplicando en la medida que ayude a resolver las controversias jurídicas. Muy amable, muchas gracias.